procuramos por acá compartir con ustedes invitados que, por supuesto, agregan valor. Y el que vamos a tener hoy es el sonidista de esta película, pero además ha sido sonidista, yo creo que de casi que por lo menos un tercio de la filmografía venezolana, porque está trabajando de los años 70 en el cine. Y bueno, si bien esta es desde de hace eso, unos 15 años, quizás un poco menos, pues bueno, todavía sigue participando en producciones contemporáneas, ¿no? Incluso tiene proyectos para dirigir un largometraje próximamente. Todas esas cosas las podemos comentar con él, además de los particulares de esta película que vamos a ver hoy, y que también en términos, bueno, de producción, puesta en escena, ¿no? De rodaje con un montón de extras, como les poníamos por ahí, por ejemplo, en la publicación en Instagram, pues también tiene un montón de cosas curiosas de las que él, siendo alguien que estuvo en el rodaje, seguramente también nos puede dar algunos datos. Muy cortico así la presentación. Me parece interesante también como un dato quizás de actualidad o de contexto, que este sonidista con el que vamos a hablar hoy, Mario Nazoa, atención además con ese apellido, ha participado, como les digo, bueno, por supuesto, en buena parte de las películas de Luis Alberto Lamata. Ha trabajado también con el maestro Román Chalbó, con César Bolívar, con Alfredo Anzola, pero además también con jóvenes directores como el que hace 1 o 2 semanas presentaba una película en la quincena de cineastas del Festival de Cannes con Jorge Tilen Armand. Estuvo él, por ejemplo, en un proyecto como La Soledad, que si no han visto, les recomiendo que vean, y que entre otras cosas justamente es una clave de lo narrativo, el diseño sonoro de la película, las atmósferas, la posibilidad incluso de pronto ver personajes que tienen presencia justamente solo en lo sonoro, ¿no? Gracias por estar acá con nosotros hoy. Como verás, creo la mayoría pues son muchachos jóvenes, estudiantes de acá de la IEMPA. A mí me da curiosidad preguntarle si alguno había visto ya la película. No, así que ya por ahí además creo que Qué bueno. Que es buena. Lástima que la vieron y la escucharon aquí, ¿no? Que no es Bueno. muy buena la proyección, y lo que poco que oí tampoco me gustó mucho. Entonces a veces es difícil, si vamos a hablar del sonido, por ejemplo, pues hay cantidad de detalles que no se sienten aquí, pero bueno, ustedes disparen, que yo nunca fui amigo, incluso cuando estudiaba cine, nunca me gustaron los cineforos y las discusiones de películas, porque siento que me quitaban un poco el disfrute de la película. Me encanta disfrutar la película y ya, pero cuando empiezan las opiniones sobre la película, entonces a buscar información dentro de la película. Y pasó mucho, por ejemplo, con un foro en el que participé muchísimo con Luis Alberto Lamata, fue Jericó, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, siempre íbamos a esos cineforos con la película, mucha gente le encontraba entonces una cantidad de mensajes ocultos que Luis Alberto y yo nos veíamos la cara y decíamos, bueno, yo no escribí eso, yo tampoco lo monté. O sea que eso es muy divertido, las diferentes lecturas que se pueden hacer en una película. Así que yo lo que sí les pido a ustedes, entonces, que ustedes disparen todo lo que quieran saber y quieran preguntar. Aquí estamos. Esta película particularmente, esto lo filmamos en Valle de la Pascua, en el estado Guárico, una hacienda de aquella zona. Hay otras escenas, las escenas de la cueva, por ejemplo, que las hicimos aquí. Unas cuevas que están en el cementerio del este, en la parte, no las cuevas del Cafetal, unas que están dentro del cementerio. Hay que llegar a la parte más alta del cementerio y de ahí un hueco hacia abajo está esa cueva, ¿no? Y lo demás, bueno, fueron casas coloniales y tal, locaciones varias que utilizamos para la película. Como todas las películas de Luis Alberto, fue una película muy dura de filmar. O sea, siempre las condiciones de filmación son muy difíciles. Esto, metidos en el llano, además con un poco de temporada de lluvia, aquello fue bastante complicado. O sea, especialmente un día
que así como si, bueno, un poquito de sol y de pronto alguien arriba agarró un poco de baldes de agua y los vació de una sola vez. Aquello, por supuesto, nos volvió leña del vestuario y aparte con un ventarrón inmenso. Bueno, acabó con el vestuario, incluso equipos dañados, o sea, aquello fue escenografía, una cosa terrible, ¿no? O sea, siempre con las películas de Luis Alberto nunca podía decir que es fácil. Desde que yo empecé a trabajar con Luis Alberto fue Jericó, que fue quizás una de las más duras que tuvimos. Por las locaciones. Si ustedes vieron Jericó, no sé si lo recuerdan, unas escenas en un pantano que era podrido, además aquello, y el sol inclemente de toda esa zona, pero bueno, pero ahí están las películas. Nunca dijimos que la cosa era fácil, ¿no? Nunca dijimos que era fácil y tampoco esta fue fácil. Jericó la proyectamos acá, pero hace bastante tiempo, entonces quizás no sea justamente la referencia. Lo que sí me parece importante acotar es que en Jericó fuiste el montador. Sí, además de sonidista, que hace poco fue que me enteré de por qué Luis Alberto me dio el montaje de Jericó. O sea, Jericó, que quizás es considerada una de las películas más importantes de los últimos tiempos en el país. Luis Alberto nos medio conocíamos en aquel entonces, Luis Alberto y yo. O sea, él fue asistente de dirección en una película que hizo Olegario Barrera, se llamaba Operación Billete. Él era asistente de dirección, yo ni me acordaba de él. Y él un buen día apareció una compañía en la que yo estaba trabajando a pedir ayuda, que lo ayudáramos a terminar un corto. Y yo, por supuesto, gustosamente, como siempre, que iban la gente más joven que yo a pedir ayuda. Bueno, venga, no importa, vamos a hacerlo. Y total. Y de pronto me dice, vamos a filmar esta película, y me manda un guión que quería yo ser el sonidista. Cuando yo leí el guión de Jericó, bueno, yo de verdad aluciné con ese guión. Fue realmente alucinante. Dije, bueno, esta es la película que yo he querido hacer toda mi vida, aunque no había hecho muchas en aquel entonces. Pero un guión extraordinario, extraordinario realmente. Y luego del guión a enfrentarse a la producción, olvídenlo. O sea, Luis Alberto era un especialista en arrancar páginas de guión, porque la producción y el dinero que teníamos no alcanzaba para filmar ese guión. Entonces fue una filmación complicadísima, muy dura, y la película no terminó de filmarse. No se terminó. Entonces Luis Alberto, en un ataque de locura, me pidió para que yo hiciera el montaje de la película. Yo me quedé un poco sorprendido, por supuesto. Un poco entré en pánico, porque a mí ni siquiera como me conocen ahorita, me medio conocían como sonidista, aunque yo hice mucho montaje, sobre todo cuando estaba en la escuela de cine, porque yo, digamos que lo que más estudié cuando estuve en la escuela de cine fue fotografía, hasta que descubrí el montaje. Y entonces descubrí que en la mesa de montaje, en la sala de montaje, es donde realmente se arma una película, donde se hace la película, donde se da ritmo, se le da vida a la película. Y bueno, hice montaje de documentales y cosas, muchas cosas institucionales sobre todo, o sea, cosas que nos pagaban, que nos hacían sobrevivir un poco, porque lo demás sabemos que no produce nada, ¿no? Entonces, bueno, hice mucho montaje de eso. Y Luis Alberto, que no me conocía como montador, yo había montado un largo documental, montador de un largo documental, y codirector de una película que fue Santana, que fue ustedes conocen al músico, a Santana, Carlos Santana. Guitarrista. Cuando en el año 73 hicieron la gira latinoamericana del grupo Santana, y nosotros, una cuerda de locos, una compañía que teníamos, logramos, una historia muy larga para contarla aquí, que no viene al caso, hacer una película sobre la gira del grupo Santana. Total, que tuvimos meses viajando con ellos, después instalados en San Francisco y Nueva York, en fin, una loquetera total. Y fue la única película que no era, digamos, comercial, que yo había montado hasta entonces, esa, y de la cual fui codirector también. Entonces, bueno, no era una persona conocida como soy ahorita. Bueno, y Luis Alberto de Loco me dio el montaje de esa película. Y después de eso, que costó muchísimo, porque armar la historia, o sea, apartar un poco el guión y ver todo el material que estaba filmado, y con base a ese material filmado fue que armamos la película como se ve ahorita. Una historia un poco cambiada de lo que era el guión. Un nuevo guión, de alguna manera. Por eso es que yo siempre he dicho que no me gusta la película, porque, claro, yo estaba empecinado en aquel guión y de pronto no es el guión que quiere filmar. Bueno, a la gente en general le encanta la película. Pero bueno,
Y después de eso, entonces, filmamos con Luis Alberto Desnudo con Naranjas, que fue el mismo combo, sonido, y después me dio el montaje también de Desnudo con Naranjas, que fue la primera película digital que se editó en Venezuela. No es un digital no lineal como el de ahorita, simplemente el negativo. Ustedes conocen el negativo de una película, conocen todo ese proceso que decíamos en aquella época. Si quieren algún día me inviten, hablamos de eso. Pero bueno, en todo caso el negativo de la película se copiaba, el negativo de película de fábrica, ustedes saben que se revelaba el negativo, así como las fotografías que ustedes mandaban a revelar. No sé, ustedes son todos digitales. Qué horror. Pero bueno, en todo caso... siempre en el borde de la película trae impresos unos números, no sé, y la película, los rollos de cinta de película venían con un código impreso, números y un código de barras también. Entonces ese negativo lo copiábamos a un Betacam digital y en la metadata se copiaba ese código. Entonces editábamos en Betacam digital, que una cinta de video, de videotape. Entonces editábamos allí para después volver al negativo. Porque volver al negativo original de la película para poder hacer las copias tal como se había editado en el Betacam digital. Es un proceso bastante largo, de decirlo así, a lo mejor difícil de entender en tan pocas palabras. Pero bueno, ahí pagamos todas las novatadas que había que pagar con una edición digital. Todas. O sea, todos los errores que podíamos cometer los cometimos con esa película. Pero bueno, salió esa película también. Luego en Bobes, luego de esa película, no me acuerdo si en intermedio hicimos otra, no me acuerdo. Bueno, nos tocó hacer Bobes. También me encantó el guión extraordinario, ¿no? Y siempre con Luis Alberto, con su combo, como decíamos, ya nosotros en las últimas películas de Luis Alberto decíamos que Luis Alberto cargaba con un geriátrico atrás. Porque claro, todos fuimos envejeciendo en la medida que Luis Alberto iba inventando más películas. Entonces nos tocó hacer Bobes, un personaje histórico además, originalmente basado en la novela de Herrera Luque. Que eso fue otro problema, ¿no? Pues entonces bueno, hubo líos legales allí y todo. Derechos. Hubo líos legales, aunque fíjense ustedes que no es la novela, es una adaptación de la novela, ¿no? La adaptación libre que no requiere tener derecho, pero bueno, para evitar problemas y más líos se llegó a un acuerdo con la negra, la esposa de Luque, y bueno, se llegó a un acuerdo y bueno, se hizo esta historia. Bueno, nos fuimos a filmar en la zona ya en Valle de la Pascua, en el Guárico, los estudios, ya les dije. Y contamos con un gran actor que es Jubel Bielma, que eso es importantísimo. Luis Alberto siempre en todas sus películas, desde el elenco que tuvo en Jericó, el elenco que tuvo en Desnudo con Naranjas y el elenco que tuvo aquí, de verdad, un elenco maravilloso, un elenco bestial, de verdad. Yo siempre me lleno la boca diciendo que yo he trabajado con los mejores actores que ha habido en este país. Eso para mí es un orgullo y un gran honor haber compartido con ellos. En cuanto al sonido de las películas de Luis Alberto, sobre todo en los últimos trabajos que hicimos con Luis Alberto, en esta y en las últimas cosas, una de las cosas que me tocó cuidar, aparte de la calidad de la grabación, que ya llega un momento en que para mí el sonido de las películas deja de ser unas agujitas que se mueven y que no marcan en el rojo. Ya es otra cosa, ya para mí el sonido se convirtió en algo de cómo lo oigo y qué oigo y cómo se está utilizando el lenguaje, cómo es el lenguaje que se utiliza en los diálogos, están acorde esos diálogos y esas palabras en la época que estamos trabajando. Pues en esta película se me pasaron dos cosas, por ejemplo, ahorita hace un ratito cuando llegué que me asomé por la puerta, una escena donde están en un campamento, donde Hoover le dice a alguien, porque vinimos acá, el acá se impuso un poco con uno de esos tantos golpes argentinos, esas dictaduras argentinas, que se vinieron muchos argentinos al país, que los argentinos no dicen aquí, sino que dicen acá. Entonces, yo me he ocupado un poco, aparte de cuidar la calidad técnica del sonido, de ese tipo de cosas. Que Luis Alberto además me lo pedía, porque más nadie está pendiente de esas cosas en el set. A pesar de que yo le doy audífonos a la gente, pero está todo el mundo siempre pendiente de lo que se está viendo, nunca de lo que se está oyendo. Y afortunadamente Luis Alberto me dio siempre carta blanca con todo esto.
Me dio carta blanca incluso porque muchas veces los escritores escriben diálogos para ser leídos y no para ser dichos. O sea, yo llego a mi casa, me acuesto en la cama, perfecto, aquí estoy leyendo la cosa, pero cuando lo voy a decir, son verdaderos trabalenguas que han escrito a veces los escritores, que le cuesta a los actores decirlo. Entonces, también un poco eso, darle alternativas al actor, darle otra forma de decir las cosas, cambiar algunas palabras, en fin, que muchos directores no lo aceptan. Que yo incluso a veces terminaba diciéndoselo escondido a los actores sin que el director se diera cuenta. Porque de verdad, muchas veces el actor se ve castigado, el actor tiene que dar la cara. Eso es para mí una cosa más difícil que hay en la vida, es pararse frente a una cámara, de verdad. Yo pensé que aquí, ¿alguien está grabando esto en video? Sí, sí, ok, ya, pues yo decía, concha, no veo cámaras y me echaron un emplaste en la cara, no sé para qué. Pero bueno. Entonces, es parte del asunto, aquí se me fue esa. Hay detalles, por ejemplo, de sonido que a lo mejor ustedes, que históricamente están en la película, históricamente y además actual, digamos en la historia del siglo XX del país, que uno de los personajes que está allí en la fiesta, por ejemplo, cuando hay la fiesta aquella que empieza a hablar del barco que llegó cargado de esclavos, etc., usó un tono muy particular, por ejemplo, que es el tono que utilizó uno de los presidentes ADECO, el primer presidente ADECO que tuvo Venezuela después de la caída de Pérez Jiménez, fue Rómulo Betancourt. Entonces decidimos que imitara un poco a Rómulo Betancourt, que él tiene una forma de hablar muy... Al discursear. El discurso de Rómulo era hasta divertido. Conciudadanos, estamos aquí reunidos, y usó unas palabras divertidas. Entonces tratamos de poner un poco acaba de llegar un barco cargado de esclavos, un poco tratando de esos pequeños detalles, de verdad, que no son propiamente de sonido, sino de narrativa, ¿no? Claro. Un poco lo que nos ha pasado, no solamente en casi todas nuestras películas, es que los directores siempre se han conformado con que se entiendan los diálogos. Ya se dan por servidos, que oye, se entendió toda la película, pero nunca le hicieron mucho caso a las otras cosas, a los efectos de sonido, a los ambientes de sonido, a los folies que podíamos hacer, que yo creo que es parte de la narrativa de las películas. Aquí en Boes, por ejemplo, en sonido hay una escena, la escena de la cueva, que aquí no se escuchó muy bien. La escena de la cueva se presta, ¿no?, para uno lucirse con el sonido, aparte de la grabación de todo el discurso. Hace muchos años yo andaba por Barinas, estaba en Barinas, yo siempre salgo con aunque sea con un grabador pequeñito para grabar cosas. A veces me monto en el metro con esos grabadores portátiles chiquiticos, un Zoom o cualquiera de esos grabadores. Entonces voy grabando cosas que grabo, que después las guardo en un archivo. Pues no sabemos cuándo nos va a hacer falta. Entonces, una vez estaba por Barinas hace muchísimos años, mucho antes de que se hiciera Boves, y con un grabador, que además estaban malos los micrófonos, por cierto, y pasé por una laguna y había un sonido espectacular de pájaros y en el atardecer los araguatos, que suenan como rugidos. Es un sonido bastante terrorífico, diría yo, sobre todo cuando uno como un rugido gutural. Y entonces cuando uno está solo por ahí metido en esos montes, ya oscureciendo, empieza a oír aquello, uno empieza a voltear para los lados un poco asustado. Bueno, ese sonido lo grabé, y cuando vi la escena en la cueva dije, oye, esto le va a dar todavía más cuerpo a esa cueva, y efectivamente le dio un ambiente tan espeluznante esa escena de la cueva. Entonces, bueno, eso es parte del asunto, ¿no? La narrativa, eso es lo que llamamos ahora, ¿cómo es que le dice? En mi época tenía otro nombre, ahora se dice diseño sonoro. Claro. En mi época llamábamos montaje de bandas de sonido, cuando trabajábamos con cinta y todo eso. Pero bueno, superponiendo capas, ¿no? Sí, era terrible, porque había que hacer muchos rollos. Un largometraje, cuando uno montaba un largometraje, el largometraje se llevaba como 9 rollos así grandotes de cinta, en imagen solamente, de que cada rollo pesaba como 3 kilos más o menos una vez que estaba listo. Y un largometraje eran 9 rollos de imagen de ese tamaño. Pero en sonido también se hacía por rollos en cinta perforada cinta magnética, pero una cinta igual a la película. Entonces, por cada banda de sonido
O sea, estaba la pista de diálogos, entonces llevaba, generalmente los diálogos se montaban en 2 o 3 bandas, entonces eran 3 rollos del mismo tamaño. O sea, ya va el de imagen, más 3 de sonido, más el de música, más el de los efectos, más el de los ambientes. Entonces terminábamos con una cantidad inmensa de rollos que pesaba 1 tonelada. Y cuando estábamos, además, no solamente eso, cuando estábamos trabajando en la mesa de montaje, no teníamos la posibilidad de escucharlos todos al mismo tiempo. Era imposible. Porque no teníamos máquinas que pudieran leer todos esos rollos. Entonces había que ir a un estudio de sonido para hacer la mezcla de sonido de todos esos rollos para terminar en una sola cinta al final. Es lo que yo llamo una charla que doy siempre que se llama el sonido cinematográfico de la camioneta pick-up al pendrive. Porque yo para ir al estudio de sonido en aquella época y llevarme toda la cantidad de rollos necesitaba una camioneta pick-up. Hoy no, hoy llego al estudio, ¿dónde está el sonido? Aquí está, y saco un pendrive del bolsillo, ¿no? Y un poco la historia de mi vida en el cine ha sido eso, de la camioneta pick-up al pendrive. Cosa que considero que he sido afortunado de haber pasado por todas esas etapas, porque todo lo que aprendí durante ese trayecto ha servido también para la parte digital en lo que estamos ahorita. Tampoco por alto quizás, Mario, eso que comentas de la experiencia con Jericó. Yo vuelvo ahorita un poquito, saliéndome incluso de Taita Bóvez, porque, oye, justamente en la sala de montaje se vuelve a escribir el guión casi siempre de una película, pero dices que incluso de eso que fue el guión original de Jericó, si no terminó de filmarse, llegaste a lamentar cosas que quedaron por fuera. Ah, por supuesto. ¿Qué por ejemplo, recuerdas que... Mira, recuerdo las escenas navegando por el río Amazonas, por ejemplo. Ah, claro. Cuando él huye de la tribu con la muchacha, con la gente, y se van. Entonces, la escena era por el río Amazonas, una cantidad de cosas, ¿no? Fue sacrificar incluso locaciones, ¿no? Visualmente. Claro. O sea, hubo muchas cosas que sacrificaron en la película, pero bueno, pero se logró armar una historia que ha calado y que ha gustado y que ha hecho historia dentro del cine nacional. Sí, claro. O sea, sí. No me dejen hablando solo, muchachos. quiero escucharlos a ustedes, de verdad. Que a mí me cuesta mucho esto. Importante y necesario. ¿Sabes que Jericó tanto impacto ha tenido? Por ejemplo, nosotros en alguna oportunidad tuvimos acá a los hermanos Rodríguez y nos comentaban yo no sé si habrá sido, evidentemente no caprichoso, pero el honor que significó, por ejemplo, que Francis Rueda, habiendo hecho aquella narración, voz en off, también pudiera colaborar luego con ellos en un cortometraje, ¿no? Que en este caso es El Canto Anhelante. Y lo pienso acá más bien que, bueno, es más una polifonía de voces, ¿no? La que narra la película, Sí. La propuesta en Taita Bóvez. Sí, son decisiones, muchas veces las decisiones se toman incluso después que está filmada la película. Muchas de las decisiones, yo no recuerdo ahorita bien, pero hay muchas cosas que no estaban en el guión y que se anexaron después, ¿no? En esas voces en off. Vale. El final de la película, me parece que aquellas frases de Taita y con el sonido Claro, una mezclado, condena, ¿no? Mezclado, sí, los condeno toda la vida y en eso estamos todavía, ¿no? A buscar un Taita, a buscar un... Bueno, en eso seguimos todavía, ¿no? Buscando siempre un Taita, además eso mezclado con la cantidad de moscas que puse en sonido. Y aquello fue sobrecogedor, ¿no? Fue terrible. Hace poco, en estos homenajes que se le hicieron a Luis en la Cinemateca, yo estaba con Hubel precisamente, que bueno, los dos abrazados, llorando como unas magdalenas acá al cine. Pues bueno, son cosas que uno golpean mucho, no tanto por el fallecimiento de Luis, sino porque también, o sea, todo lo que pasamos para filmar estas películas que vivimos juntos, pues eso nos emociona muchísimo, de verdad. Yo les diría a ustedes, busquen otro oficio, porque aquí se sufre mucho. Corto, tú sabes, pero nombraste, por supuesto, la particular experiencia y confianza que tuviste con el maestro Luis Alberto Lamata. Con Anzola trabajaste muchísimo también, con Alfredo Anzola. Y nos nombrabas algunos directores, quizás entonces vamos como generaciones un poco más jóvenes, digamos, ¿no? Justamente Lorenzo Vigas,
Pero incluso Claudia Pinto Sí. o el propio Jorge Tilen, que ahorita anda además dando noticias en festivales internacionales, ¿no? Sí, con Jorge ese... ¿cómo La se llama? Soledad. La Soledad. La Soledad es una historia extrañísima que hizo este Jorge. Le gusta hacer películas extrañas. Pero el sonido es muy importante en esa Sí, película. es muy importante el sonido de esa película, es muy bonito. Una película, una historia familiar de una casa que está abandonada en Los Chorros, que existe la casa y existe el problema. Y a partir de ahí, Jorge Tilén hizo un guión e hicimos una película. Pero siempre en una casa abandonada. Y había un sitio de la película donde era un jardín que estaba lleno de pulgas. Nosotros lo llamábamos el purgatorio, lo decíamos a ese sitio. Es que por eso les digo, es que siempre en las películas uno nunca termina de ser totalmente feliz en las filmaciones. Por eso ustedes ven, ay, qué bonito aquel paisaje, y uno está metido hasta aquí en la porquería para filmar el paisaje bonito. Con Claudia Pinto, que filmamos en la película en la Gran Sabana. La distancia más larga. La distancia más larga, yo siempre he dicho, lo único que pueden encontrar por ahí es el tráiler de esa película. Pero esa película tuvo algunos problemas legales de distribución y tal, entonces es difícil ver la película. Entonces, pero el tráiler lo pueden buscar, la distancia más larga. Una película que hicimos en la Gran Sabana. Yo siempre he dicho que hacer una película es un privilegio y hacerlo en la Gran Sabana, doble privilegio. Ustedes no saben lo que es pasar un tiempo, pasamos como 2 meses allá metidos en la Gran Sabana, un sitio hermosísimo, ¿no? Lo más bello ustedes se pueden imaginar. Y ahí por sonido, por ejemplo, en cuanto al sonido, toda la gente que piensa en la Gran Sabana piensa que va a escuchar sonidos de animales y de cualquier cantidad de bestias. Y no es verdad. Uno de los sitios más silenciosos que existen en el mundo es la Gran Sabana. Ahí no se sienten animales. Hay puñitos de árboles donde siente uno que otro pájaro, pero en la sabana probablemente no oyes nada. Entonces, ahí había un dilema con el sonido. ¿Qué hacemos con esto? Porque mientras no queremos usar música todo el tiempo, porque también es un recurso bonito la música, pero no todo el tiempo. Entonces tuvimos que inventar ambientes, traer ambientes de otro lado y colocarlos, porque si no se nos hacía un poco vacío todo el espacio auditivo de la película. Entonces tuvimos que llenarlo con otros ambientes, de vez en cuando un pajarito por allá, otro animalito por allá, pero de resto de que es una... Bueno, más por la imaginación, lo que tenemos en la imaginación Sí, de lo que es la Gran Sabana sí, que lo que un poquito, propiamente ¿no? refleja. Pues yo siempre le recuerdo a todo el mundo, el cine es el arte de contar mentiras y que todos lo crean. Si ustedes no cuentan la mentira, nadie se lo va a creer. Ustedes conocen muy bien lo que pasa cuando hay un relámpago. Primero vemos el candelazo y al rato oímos el mamonazo. Si ustedes lo ponen así en una película, nadie lo va a creer. Hay que poner el lamparazo junto con el mamonazo, junto con el trueno, porque si no nadie lo cree. O puede pasar que si ustedes ponen aquí el trueno y después el relámpago y después el trueno, puede interrumpir un diálogo de repente, ¿no? Porque ya después de eso arranca viendo, puedes quedar... O sea, son cosas en las cuales... Entonces por eso les digo, hay que contar mentiras todo el tiempo. O sea, el cine es una gran mentira, pero el público quiere que le contemos la mentira. Pues si no, no nos creen la verdad que tratamos de contar. Es un poco extraño esto, ¿no? Pero bueno, ya ustedes le darán la vuelta como ustedes quieran dársela. Eso... Miren, vamos a cerrar. Yo sé que nos han dado un poquito más del tiempo planificado. Agradecemos mucho que Mario esté acá. Yo voy a preguntarte nada más algo de sí o no. Nos enteramos ya que bueno, que está en proyecto dirigir una película y que es de género musical, ¿cierto? Estás sí, en eso. Tengo en proyecto ahorita una película de hace muchos años. Yo ando detrás de una obra de teatro, unas pequeñas obras de teatro que escribió mi papá. Mi papá era Aquiles Nazoa. Entonces, pero siempre he tenido miedo precisamente porque me da miedo meterme con mi papá. No me importa meterme con el papá de alguno de ustedes, pero y con en mi papá función sí. del género, por ejemplo, ¿has trabajado ya musicales? No, he hecho películas que tienen que ver con música. Pero en todo caso, entonces con mi prima Claudia Nazoa, que es guionista, yo le dije, mira, vamos, yo quiero hacer esto. Y ella me dice, pero Mario, un corto, esto da para un corto, no llega muy lejos. Vamos a hacer un largo. Entonces decidimos hacer un largo y agarrar 3 obras de teatro cortas de papá, que son La Caperucita Criolla, La Torta que puso Adán y Cenicienta al alcance de todo, unirlas a las 3 en un largo musical además. Yo no sé en qué lío me estoy metiendo porque aquí nunca se ha hecho.
Yo estoy ahorita viendo toda la filmografía de Hollywood, de aquellos musicales, los bailes, todo lo que se ha hecho con música y baile, lo estoy viendo ahorita. No sé en qué lío me estoy metiendo realmente. Realmente, yo sé que espero no salir con las tablas en la cabeza, pues aparte, yo nunca he dirigido una película de ficción. Una sola vez lo hice. Y fue tan mala que la proyecté una vez en la cinemática y al día siguiente agarré todo lo que tenía que ver con la película y lo tiré en la basura, incluyendo los negativos, todo lo boté en la basura porque fue un desastre de película, horrible. Entonces, ahorita afortunadamente creo que he madurado un poco más y después de ver tantos años de directores haciendo películas y cosas, algo que espero se me haya pegado algo. Menos, así como los platinos, que lo estoy diciendo y se me pegan los platinos. Así que ese es el proyecto que tengo ahorita en cierre. Espero que cuando logre filmar ustedes estén por allí, algunos de ustedes. Exacto, no, es justamente lo que iba a decir, porque además sabemos también que has tenido oportunidad de trabajar también con compañeros de la IMPA o que han pasado por acá y nosotros, queremos también de alguna manera acompañar esos proyectos futuros. Te agradecemos de verdad que hayas estado acá con nosotros, que hayas compartido pues además esas experiencias y que estoy seguro que precisamente aquí vamos justamente también se nos va a pegar algo de eso que has podido tú ir desarrollando en toda tu carrera. Bueno, gracias a ustedes todos por la invitación, gracias por escuchar a este ancianito diciendo tantas pistoladas aquí. Y estoy a la orden para lo que quieran, sobre todo, y tienen real para pagar, estoy a la orden. No, de verdad, no, como ustedes necesiten cualquier cosa, por supuesto, ¿no? Las informaciones siempre son gratis. Así es. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias.